buenos días, hermanos. Demos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, escuchando su palabra y para alabarle. Gracias a los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Gracias a los hermanos que nos verán más tarde por internet. Bendito Padre, te pedimos que permitas que los hermanos que vienen en camino lleguen con bien. Estamos en el mes de la juventud. Eclesiastés 19:9. Alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:1-2. Solo Dios es digno de nuestra alabanza. Desarrolla el espíritu agradecido de alabanza y adoración que reconoce la grandeza y el poder incomparable de Dios. Alabemos, hermanos. Ponernos en pie para cantar a nuestro Dios este canto precioso, la gloria del Señor.
propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5. Por favor, hermanos, tomemos nuestra Biblia, ya sea en físico o digital, para que con ello podamos hacer nuestra profesión de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Dios para nuestro pastor. Llegamos, mis queridos hermanos, a la finalización del estudio de la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Es una bendición, no sé qué les ha parecido, cómo hemos ido recorriendo, bien hermoso todo esto, ¿verdad? Y llegamos, es la entrega 14, libres por gracia, número 14, y el nombre del sermón es morir a la vanidad, vivir para Cristo. Así que hay cosas bien interesantes en esta parte final. Imaginemos el corazón de Pablo, un corazón pastoral, un corazón lleno de amor por aquellas personas que tienen preocupación que se vayan a desviar del evangelio verdadero, y tiene él esa preocupación y les habla y les dice las cosas finales, y no puede dejar de mencionar las cosas importantes. Déjenme hacer una analogía. Hay un doctor con el que de repente opero en la Ciudad de México, el doctor Rodríguez, y el que nos instrumenta es otro médico, el odontólogo, el Richard. Y el doctor Rodríguez tiene un dicho que le dice mucho a Richard, le dice: Richard, estás viendo y no ves, estás viendo y no ves. Y a mí me llama mucho la atención eso de estás viendo y no ves, pero es algo real, es algo verdadero. A veces tenemos las cosas enfrente y no las vemos. Tenemos a veces ceguera espiritual. Vemos las verdades de Dios que están presentes en nuestra vida y no las vemos. Y a veces si las vemos no las valoramos, que esa es otra de las cosas, porque podemos estar percibiendo pero luego no valoramos. Déjenme contarles una historia que decía el llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dice: una vez se le contó a Lutero de cierto hidalgo que estaba enteramente sumergido en las tinieblas de la avaricia, tanto que cuando sus amigos le suplicaron que pensara en la palabra de Dios, él contestó: el evangelio no paga intereses. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba su anhelo? ¿Dónde estaba su visión? ¿Dónde estaban sus esfuerzos? En lo material. Por eso cuando le dicen: oye, piensa en la palabra de Dios, no, el evangelio no paga intereses. Luego le dijo Lutero: no tiene grano. Y pues se quedaron todos pensando a qué se refiere cuando Lutero le dice no tiene grano, y les contó esta fábula. En cierta ocasión el león hizo un banquete e invitó a todas las bestias del campo a que asistieran. Entre los invitados había algunos puercos. El banquete consistía en platos deliciosos, delicados, finamente preparados, condimentados. Habían ido los mejores chefs a preparar los manjares más exquisitos. Pero los puercos preguntaron: ¿no tiene grano? De la misma manera, continuó Lutero, en nuestros días hay hombres carnales. En el banquete del Señor les ofrecemos los platos más exquisitos: la salvación eterna, la remisión de los pecados y la gracia de Dios. Pero semejantes a los puercos hay personas que preguntan: no hay dinero. ¿Se dan cuenta la similitud que hace ya entre eso
y gente que tiene sus afanes y que no ven los manjares exquisitos de la gracia de Dios y que preguntan, no hay dinero, aquí no hay ganancia. Y eso es lo que precisamente les quiere decir Pablo a la iglesia de Galacia. En esta parte final les está diciendo, oigan, ahí está el evangelio de la gracia, ahí está el evangelio del perdón, ahí está la cruz de Cristo que nos da salvación. Y hay quienes preguntan, ¿y me tengo que circuncidar? ¿Sí se dan cuenta? Entonces de eso trata el asunto, de eso trata, de poder ir viendo cómo está la circunstancia en esta parte final. Y Pablo, ¿sí se oye? Sí, su interferencia. Pablo entonces, pues lo que quiere es, vean lo que tienen enfrente, es el evangelio de la gracia de Cristo. Y por favor, no digan como le dice el doctor Rodríguez al doctor Richard, estás viendo y no ves, ¿sí? Estás viendo y no ves. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para empezar con estas enseñanzas que están basadas en Gálatas 6 del 11 al 18, la parte final de la carta. Señor mi Dios, Padre bendito, gracias te damos, Señor, que nos has llevado de la mano en este hermoso recorrido a través de la carta de Pablo a las iglesias de Galacia, inspirado por tu Santo Espíritu, Padre bendito, dejando verdades eternas para nuestras vidas. Nos das, Padre bendito, la posibilidad de ir conociéndote más y más y enamorándonos cada vez más de tu misericordia, de tu piedad, de tu amor, Padre bendito. Gracias por que eres tú el que nos ha hablado en estas semanas y te pedimos, Padre, que hoy también nos hables y que nos exhortes y que nos des palabra que se anide en nuestro corazón y que nos transforme para ser más conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a leer, mis queridos hermanos, este pasaje. Pueden seguirlo en sus Biblias. Es Gálatas 6, del 11 al 18. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Biblia, la palabra, versión hispanoamericana. Ustedes perdonarán, pero cada semana cambiamos de versión y me dirán por qué. Porque es cuando encuentro que la redacción nos permite conocer más esta verdad con nuestro lenguaje actual. Entonces, bueno, ¿qué dice así la palabra de Dios? Gálatas 6, del 11 al 18. Miren, ¿ya la tienen? ¿Sí? ¿Ya? Miren con qué letras tan grandes les escribo. Son de mi propio puño y letra. Quienes los fuerzan a circuncidarse, lo hacen para quedar bien ante los demás y no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque lo que es la ley, ni los mismos circuncidados la observan. Si quieren que ustedes se circunciden, es solo para presumir de haberlos obligados a pasar por ese rito. Por mi parte, si de algo presumo, es de nuestro Señor Jesucristo crucificado. En su cruz, el mundo ha muerto para mí y yo para el mundo. ¿Qué más da estar circuncidados o no estarlo? Lo que importa es ser nuevas criaturas. Paz y misericordia a cuantos se ajusten a esta norma y al Israel de Dios, y a ver si en adelante no me ocasionan más preocupaciones. Bastante tengo con llevar impresas en mi cuerpo las marcas de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hermanos, amén. Preciosa palabra, ¿verdad? Preciosa palabra. Y dicen, oiga, pues, ¿qué hay de enseñanzas en ese? Pues hay casi les está diciendo. Hay un montón. La primera enseñanza, morir a la vanidad. ¿Qué les está pidiendo? La parte final de esta carta inicia con Pablo diciendo una frase que revela muchas de las cosas que hay en su corazón. Cosas que nos dejan ver ese corazón sensible, amoroso y entregado al Señor, al servicio a Él y a su iglesia.
una hermosa manera de rubricar su carta. Eso es lo que se puede llevar a esta frase. Parece incluso que hasta la carta está disgregada, ¿no? Porque viene con una temática y de repente le dicen, miren con qué letrotas estoy escribiendo, miren las letrotas. Y es de mi puño y letra. Parece una disgregación en la redacción de la carta, pero en realidad es una despedida amorosa. En realidad lo que está haciendo es de un pastor que está despidiéndose de sus ovejas en esta carta. Y de un pastor preocupado, porque son ovejas sometidas al acoso de lobos, que los quieren llevar a un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Aquellos que han sido sometidos al acoso están con angustia, y él les dice en esta parte final su amor a través de esto. Hay algunas personas que en la parte final de sus comunicados daban un sello propio y personal a las cosas. Les voy a platicar, pero yo creo que de aquí no sé si hay alguien que se acuerde. Yo creo que no. Pero había una persona que había sido entrenador de futbolista, y era narrador y cronista de fútbol. Le iban a decir, no, pues quién se va a acordar. Un señor que era extremadamente culto, don Fernando Marcos. Ay, hermanita, ella sí se acuerda de don Fernando Marcos. ¿Qué hacía don Fernando Marcos? Al finalizar el partido, su manera de despedirse era con 4 palabras. 4 palabras. Siempre hacía eso. Y en esas 4 palabras hacía un resumen de todo lo que había pasado en el partido. Era una habilidad tremenda. ¿Cómo resumir todo en 4 palabras? Era todo un editorial, era todo un trabajo intelectual tremendo para esas 4 palabras. Y era tremendo. Tenía un programa de radio con otro señor que se llamaba Jacobo Moreno, y era una delicia escucharlos, porque no hablaban solamente de fútbol, Lo de fútbol era de pasadita, era la embarradita, o era a lo mejor el pretexto para decir cosas bien interesantes. Yo no sé si haya por ahí una audioteca, pero sería delicioso escucharlos, porque eran los dos tremendamente cultos. Era la editorial de Fernando Marcos, sus 4 palabras, era lo peculiar, era lo que lo caracterizaba. Pablo tenía eso también. En las 2 cartas a los tesalonicenses, primera y segunda, y la carta a los colosenses, les decía, esto lo escribo de mi puño y letra. Era la rúbrica, era la parte final, la manera en cómo se despedía. Y fíjense, mis queridos hermanos, que esas despedidas dicen mucho de las personas, La manera en que uno se despide de algún lugar va a marcar la visión que se tiene de esa persona hacia el futuro. Hay veces que alguien tiene un comportamiento bien bonito durante cierto tiempo en algún grupo humano, y después, a la hora de la despedida, paz, traición, cosas feas, y cómo se le recuerda por el momento final. Así se queda marcado por ese momento final. Así que eso es lo que sucede. Pablo les está diciendo, oigan, esta es la parte final de la carta, pero no es la menos importante. Lleva una rúbrica, y esa rúbrica está pintada, adelante, esta rúbrica está pintada con el amor de un pastor, preocupado porque sus ovejas no se desvíen. Así que la parte final es importante para él. Hay deseos de hacer énfasis en la enseñanza, por eso la retoma, y esa enseñanza la pone aquí como un resumen de todo lo que es la carta. Es como ahora escribir en negritas, ¿sí? Resalto en el texto la parte final. O es como ahora que dicen que es grosería en un mensaje de texto escribir todo con mayúsculas, porque dicen es como si te estuvieran gritando, ¿sí? Es lo que dicen.
Entonces, bueno, él no pone todo en mayúsculas, pero sí en negritas. Les quiere decir, oye, esta parte final también es importante y en ella hago un resumen. Hay algunos comentaristas bíblicos que tratan de hacer esto de una manera muy racional. Dicen, ¿por qué Pablo escribe con unas letrotas? Porque está enfermo de la vista, probablemente. Hay quien dice que es porque sus manos estaban lastimadas, no podía escribir de manera fina. Él trabajaba, incluso durante su ministerio para mantenerse, trabajaba haciendo lo que era su oficio, la creación de las tiendas de pieles. Él había sido eso, su familia, ¿no? Y a lo mejor él había aprendido el oficio de una familia muy rica, una familia que había comprado la ciudadanía romana, una familia que le había dado la mejor educación con el maestro más peleado en aquel entonces, que era Gamaliel, pero él trabajaba. Hay también quien dice que padecía severos dolores de cabeza y que eso le impedía estar al 100%, y que incluso esos dolores de cabeza eran secundarios a sus problemas de la vista. Entonces, pero también hay quien dice, oiga, escribió unas letras grandotas porque era mucha la carga de lo que traía esta carta. No se refiere al tamaño de las letras, sino a cuántas letras tuvo que escribir de su puño para hacerle saber la enseñanza. O hay también quien dice que Pablo lo que quería era resaltar, pero dice letras grandotas, y después dice de mi puño y letra. ¿Cómo se acostumbraba en aquel entonces? Había amanuenses, se llama, eran como, no tampoco, ya estoy hablando de cosas del pasado, ¿verdad? Oye, antes que había mayor analfabetismo en nuestro país, iba la gente a la plaza de Santo Domingo en Ciudad de México con sus cartas. Iban con la señora que estaba ahí con la maquinita de escribir y le decía, oiga, ¿me puede leer la carta? Y la gente les pagaba porque les leyeran la carta. Sí, les pagaba. O por el contrario, le decía, bueno, ya me leyó la carta, ahora me puede escribir la respuesta porque yo no sé escribir. Sí, era un oficio que ya desapareció en la plaza de Santo Domingo, y estaban los escribas ahí con las maquinitas de escribir, ahí en el centro de la Ciudad de México. Eso eran los amanuenses. Había quienes les dictaban, oye, voy a escribir una carta a la iglesia de Galacia, ponte a escribir por favor, y empezaban a dictarles, ¿no? Y no, Pablo les está diciendo, no, esto es tan importante para mí que lo estoy escribiendo de mi puño y letra, y yo me imagino que esta carta no la escribió así como en una sentada, Yo me imagino que Pablo meditó, pensó. Hay hasta quien habla pausadito, ¿verdad? Para ir pensando cada palabra, que no la vaya uno a regar. Yo me imagino que Pablo así en su corazón, esta carta la debió haber pensado, meditado. ¿Qué palabra, qué letras, qué ejemplos? ¿Cómo lo voy a escribir? Porque quiero incidir en la vida de ellos. No quiero que caigan con esos lobos judaizantes. Así que les pone ahí, esto lo escribo de mi puño y letra. Así que esto que él menciona va más allá de la pura rúbrica, va más allá de la parte final de la carta. Es una manera de decir, te amo. Es una manera de decir, me preocupo por ti. Es una manera de decir, como pastor, no quiero que te pierdas. Como pastor, no quiero que vayas tras falsas doctrinas. Y eso nos atañe a nosotros. Así que después de esta mención, que él dice puños, letras grandotas, y de mi puño y letra, regresa al meollo del asunto. Retoma la parte doctrinal de la carta, las desviaciones de los judaizantes. Y Pablo habla de dos aspectos que generan la motivación de los falsos maestros. Recordemos eso de los judaizantes. ¿Qué era? Que a la gente le decían que tenía que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés si querían
ser cristianos. ¿Cómo eran los gentiles que se acercaban al judaísmo? Había, digamos, dos etapas. Uno eran los que les llamaban que eran piadosos del Señor, ¿sí? Que empezaban a cumplir con los preceptos del judaísmo, y el otro era el prosélito, que era aquel que sí se hacía la marca en su cuerpo de la circuncisión para poder hacerse judío. Y eso es en la actualidad también, ¿eh? El judaísmo en la actualidad no es cuestión de una raza, sino es cuestión de una religión. Por eso podemos tener hasta judíos de color. Entonces, bueno, él les está diciendo, no, está el Evangelio de la gracia, no tienen que recorrer esto, no tienen que hacerlo. Por lo tanto, les dice qué es lo que motivaba a esos falsos maestros. Y les dice dos cosas, que en esta versión, por eso la escogí, me encanta, porque es muy clarita. Les dice, ¿cuáles son las dos motivaciones de estos judaizantes para quedar bien con los demás? Tómala. Su motivación entonces no es agradar la voluntad de Dios, ni mucho menos cumplirla, porque les dice, ni ellos la cumplen. En realidad su motivación es agradar la vista de otros hombres y de esa manera mostrar quién los guía. Estos eran los que en el banquete decían, no hay granos. Si se dan cuenta, el banquete de la gracia. Y entonces dice, bueno, era mostrar quién los guía, era su vanidad. Los creyentes guiados por el Espíritu Santo debemos vivir para glorificar a Dios y no para agradar a los hombres, mucho menos buscar en otras personas alabanza y lisonjas. Por eso Pablo les dice, los judaizantes buscan adeptos, buscan simpatizantes, pero no buscan discípulos de Cristo. Ese es diferente. Y tenemos hoy en nuestros días agrupaciones religiosas, que no les quiero llamar iglesias, que hacen lo mismo, que buscan a través del sensacionalismo, a través del emocionalismo, a través de las falsas doctrinas, tener más simpatizantes, más adeptos, pero no hablan de la doctrina de Cristo. Y por eso podemos ver canales de televisión en donde se predican herejías, en donde se está tumbando a la gente, en donde la gente se está revolcando como chinicuil, dicen, ¿verdad? Como chinicuil, ahí está. Y dicen que es el Espíritu Santo, pero no, si el Espíritu Santo está en las personas, sus frutos son claros. Ahí están los 9 aspectos de los frutos del Espíritu Santo. Y en ninguno dice que tenemos ni que expulsar demonios, ni ir a una guerra espiritual, ni tirarnos, ni hablar en lenguas, ni nada de eso. Lo que nos dice es esos 9 aspectos de la gracia de Dios, de los frutos del Espíritu. Ya vimos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Si el Espíritu Santo está en nosotros, esa es la manera en que se debe manifestar, no con sensacionalismo. Y son agrupaciones religiosas que tienen crecimientos explosivos de miembros, de económicos, pero no están predicando el Evangelio de Cristo. Entonces, este mismo asunto está presente en nuestros días. Ellos nos quieren obligar a someterse a la circuncisión como si fueran prosélitos del judaísmo, como un paso previo al cristianismo, pero eso no tiene sustento doctrinal. En ningún punto de los evangelios el Señor le exige a los gentiles esto, les exige fe, transformación. Así que el Señor mismo, de hecho, en su ministerio terrenal, combate el legalismo y la distorsión de la ley por parte de la vanidad de los fariseos. Y aquí me explayo un poquito más porque me hicieron una pregunta: ¿qué es el legalismo? ¿Es eso? ¿Qué sucedía con los fariseos? ¿Conocían la palabra de Dios? Sí, la conocían. ¿Pero qué creen? Se les hacía insuficiente.
Entonces, a esa verdad pura le tenían que agregar cosas, leyes absurdas, y además tenían que obligar a los demás a cumplirlas. Ese es el legalismo. Pensar que a través de las obras, a través del cumplimiento de la ley, vamos a ser salvos. Y eso no es correcto, porque es por la gracia de Dios. Y los fariseos mismos seguramente no cumplían lo que exigían a la demás gente. Y en las agrupaciones religiosas actuales que están llenas de legalismo, vemos gente angustiada, vemos gente de verdad no gozosa, no disfrutando el Evangelio de Cristo, sino con cargas pesadísimas, con cargas que saben que no pueden cumplir. Y nos daban un ejemplo de una agrupación en donde el pastor les decía que era pecado ir al cine, que era el cine, la boca del infierno. Y entonces se imaginan lo que ocurrió cuando el creyente un día vio salir del cine al pastor y a su familia. ¿Si se dan cuenta? Ese legalismo son cargas adicionales que no están en la palabra de Dios, que son cargas pesadas, difíciles. Hay gente que se angustia, créanme, y he encontrado incluso hermanos pastores, que no voy a mencionar porque no les pedí permiso, pero que nos dicen: yo crecí como cristiano en una agrupación así, y yo llegué angustiado, yo llegué con una carga terrible a Oreb, y cuando me encontré en Oreb el Evangelio de la gracia, mi perspectiva del Evangelio cambió. Así que nosotros tenemos que buscar la sana doctrina. La sana doctrina es conocer que somos incapaces, no hay ley que podamos cumplir, y que como somos incapaces tenemos que rogarle a Dios todos los días por su misericordia y por su gracia, y que si somos salvos es por la gracia de Dios, justificados a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que esa motivación de quedar bien con los demás debe quedar absolutamente fuera. La segunda motivación que les dice Pablo, de qué es lo que los motiva para los judaizantes, para proponer la circuncisión, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Fíjense que una de las características del Imperio Romano era bien interesante. El Imperio Romano llegaba y conquistaba un pueblo, lo ocupaba militarmente, pero era bastante permisivo en muchos aspectos. Por ejemplo, les permitía tener su propia organización social, les permitía tener su propia organización política, les permitía tener su propia organización religiosa, siempre y cuando pagaran sus tributos. ¿Okay? ¿Qué es lo que vemos entonces? Pues sí, es lo que ocurría con el judaísmo. Eso ocurría con el judaísmo. Estaba la Palestina actual ocupada por el Imperio Romano, pero teníamos un Sanedrín, los 70 ancianos de la ley. Era la estructura religiosa. Teníamos rey, Herodes. Teníamos un sistema policíaco que eran los guardias herodianos, ¿sí? Y todo eso lo permitía el Imperio Romano con el judaísmo. Todo eso lo permitía. Había un grupo político que eran los celotes, que eran como la guerrilla, ¿no? Era un grupo armado que buscaba la liberación del pueblo, pero a eso sí los combatían. ¿Por qué eran tan permisivos? Porque no los consideraban peligrosos para el imperio. Hay que se desarrollen mientras le apoquinen a los tributos al Imperio Romano. Y eran permisivos. Cuando surge el cristianismo, entonces sí es peligroso. Porque para ellos, su César, el emperador, era su Dios.
era una divinidad. Y cuando los cristianos dicen, Jesús es mi Señor, mira, un reto. Y entonces sí vamos a perseguir a los cristianos. ¿Y a los judíos? No, pues ellos no son peligrosos. Todo cambió después, ¿verdad? Que viene la destrucción del templo en el año 70. Ahí sí se acaba el templo de Jerusalén y se arrasa, hay miles de judíos. Pero mientras tanto, no. O sea, fíjense qué interesante, había una diferencia en aquel entonces entre los judíos y los cristianos para el Imperio Romano. Había una diferencia. Los judíos no eran peligrosos, los cristianos sí, porque tenían un señor diferente al César. Entonces había que perseguirlos. Y ellos decían, bueno, circuncídense, pueden ser cristianos, pero si alguien los detiene, muestran que están circuncidados y van a decir, son judíos. Entonces ya la libramos, sí. Por eso entonces, dice, para evitar ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. El judaísmo no lo ocultaba, el ser cristiano sí. Ustedes saben el emblema cristiano, el pez, Ixoye, que quiere decir con las letras romanas, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. ¿Cómo surgía? Era una manera de comunicarse en secreto, sí, en secreto, porque alguien pintaba en la tierra con una varita, con su dedo, esto, y si el otro le contestaba así, se formaba el pez y decían que eran cristianos. Si alguien se acercaba, oraba y ya. Era una manera secreta de decir que eran cristianos para evitar la persecución o ser consecuentes de la persecución. Así que hay contraste y en nuestra actualidad es lo mismo. Estamos hablando de cosas del pasado, pero trayendo las aplicaciones a lo nuestro. Pablo habla de un Israel de Dios. Sí, escucharon. Y en sus versiones, búsquenlo. Dice el Israel de Dios. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron en sus Biblias? En ese pasaje habla del Israel de Dios. ¿Podemos decir en la actualidad cuál es el Israel de Dios? No es el Israel que está. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios en la actualidad? Los cristianos. Los cristianos, efectivamente. No es el Israel político militar que está ahorita invadiendo Líbano. No es el Israel político militar que lleva más de 50,000 muertos en Gaza. No es el Israel político militar creado como un Estado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la diferencia? Pintemos el pez. Si yo lo marco así y él me contesta así, es cristiano. Pero ellos siguen esperando al Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es quien ha creído en Cristo. Así que es importante eso. En aquel entonces había contraste, sí, hoy sigue habiendo contraste, porque el pueblo de Dios son todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, sin importar el color, sin importar la raza, sin importar la geografía, sin importar la etnia. No, es todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué sucedía? El cristianismo enfrentaba los valores del mundo y hoy sucede exactamente lo mismo también. Hoy podemos ver, casi ya nadie lo hace, ¿verdad? Pero vean un canal abierto de televisión, vean los programas matutinos de televisión y sale la bruja, y sale el astrólogo, y sale el adivino. No se diga en la radio de aquí de Querétaro, porque hay estaciones en donde tienen programas completos, el brujo tal y los hermanos tal, que así se hacen llamar, y todo eso es permisivo, pero nadie habla de Cristo.
¿Por qué? Porque enfrenta a los valores del mundo. Son contrastes distintos. Hay gente que han sacado de los programas matutinos de televisión abierta porque se han atrevido a hablar de Cristo y los ven como bichos raros. ¿Por qué? Porque contrasta con los valores del mundo. Pablo les está diciendo, están viendo y no ven, vean el valor superior de Cristo, el valor superior del evangelio verdadero, y no vean lo que el mundo ofrece. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos vamos a la segunda enseñanza, la cruz y sus consecuencias. Fíjense que la muerte de Jesús en la cruz transforma el significado de la cruz. La forma más cruel, la tortura más horrible que habían sido ideadas por los romanos. Es terrible, es terrible. ¿De qué morían los crucificados? De asfixia. ¿Sí? Estar con los brazos levantados durante horas les generaba fatiga de sus músculos respiratorios. Y si lograban medio apoyarse en los pies también crucificados, podían prolongar este tiempo. Pero ¿qué hacían entonces los romanos para que no se pudieran sostener? Les quebraban las piernas. Y era una muerte lenta, era una muerte terrible. Miles de personas habían sido sometidas a esto. Seguramente el Señor en su niñez había visto gente crucificada, seguramente, sí. Era lo más cruel. Es más, ni siquiera los romanos se atrevían a hablar de la cruz entre ellos, en una plática así coloquial. Tenían maneras diferentes de referirse a ella. Hablaban del árbol del infortunio. Se va a subir al árbol del infortunio, era decir, va a ser crucificado. Era algo vergonzoso. La cruz estaba destinada a los peores criminales, a los rebeldes, a los asesinos. Pero con Jesús cambia el significado de la cruz. Fíjense que nos dice el mismo Pablo en Gálatas 3:13: fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldito. Pues dice la Escritura: maldito sea todo el que muera colgado de un madero. Así que el bendito se hizo maldito por nosotros. El justo murió por los pecados de nosotros. Y esa maldición a la que incluso los romanos se negaban, tiene ahora un significado diferente. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La salvación, la entrega del Señor, su amor incondicional, su sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir eso de vicario? Sustituto. Él decidió cargar con el pecado de todos y la crucifixión y la muerte que merecíamos todos y cada uno de nosotros. Él decidió llevarlo. Significa también condenación de la carne. Significa la imposibilidad de vivir una vida sin Dios. Significa la imposibilidad de la salvación por nosotros mismos. Significa la victoria de Jesús sobre el pecado. La victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. La muerte de la naturaleza carnal y los esfuerzos por controlar nuestra vida y por tanto marcan nuestra separación del mal, la cruz. Es por ello entonces, y también, que la humanidad persigue a los que predican la cruz de Cristo, porque estorban los fines del mundo, porque trastoca los corazones y los arrebata a la maldad y al pecado, y por eso es peligroso. Hay un comentarista que se llama William MacDonald, y me encantó lo que decía William MacDonald, no en esta porción, sino más atrás. Nos dice: Cristo suplementado es un Cristo suplantado.
¿Qué es esto? Para el pensamiento de la religión popular no es suficiente Cristo, le tengo que poner ayudantes, le tengo que poner una figura matriarcal, y entonces si lo complemento lo termino suplantando, porque ahora ya no le oro a Cristo, sino a las figuras secundarias, lo terminan suplantando. Por eso hablar del evangelio puro, de decir que Cristo tiene la exclusividad para llevarnos a los pies del Padre, es peligroso. Por eso nos combaten. Ahora está de moda el ecumenismo. ¿Qué es eso del ecumenismo? Es, tú crees lo que quieras, todos los caminos te pueden llevar a Dios. Tu meditación, o el budismo, o el hinduismo, o el Krishna, o quien quiera, tú lo que quieras. Es más, si no crees en nada, pero eres bueno, vas a ir con Dios. Y es peligroso decir, no, la exclusividad la tiene Cristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la gloria. No hay otro más. No hay otro. Solamente Él. Así que cualquier otra doctrina es simple simulación, consciente o inconsciente, pero es simulación. Y es tolerada por el mundo porque no les genera peligro como no les generaba el judaísmo a los romanos. No es peligrosa porque mantienen el statu quo. ¿Qué es eso? Vamos a dejar las cosas como están. Así están bien. Ya, no necesitas cambio, no necesitas transformación. Tú sigue así, total. Hay muchas maneras. Eso, entonces, es terrible, ¿no? Es terrible. Y hay doctrinas desviadas, el legalismo, la búsqueda de la salvación por obras, o los entramados legaloides que eran la carga adicional, que ni los legalistas pueden cumplir, de hecho. Así que, ¿qué les motivaba a ellos? Conseguir adeptos, y ninguneaban lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Me he preguntado yo, fíjense, con esas doctrinas, ¿qué significa para ellos la muerte de Cristo en la cruz? No es suficiente. Tengo que aparte cumplir un chorro de cosas que me ponen ahí. No es suficiente. Y entonces, pues es terrible porque nos enfrentamos con una mentira disfrazada de verdad. Hablan de Cristo, pero no es el evangelio de Cristo. Y es terrible. Entonces era tal la vergüenza en la cruz que se evitaba tocar el tema en las conversaciones. Y Pablo, ¿qué nos dice en esta carta? Nos menciona la cruz así directo, así tal cual, en esta despedida. Me estoy yendo, pero la parte que quiero que se les quede en el corazón es sobre la cruz de Cristo. Pablo nos muestra que está identificado plenamente con la cruz y está identificado plenamente con Cristo, con todas las consecuencias que eso trajo en su conversión. La cruz entonces es esperanza y es fe para el creyente, tropiezo para los judíos y para los gentiles de entonces y para los inconversos de hoy. Porque la cruz marca, la cruz señala, la cruz nos dice en qué lado estamos jugando, a qué equipo le vamos. ¿Sí? ¿Estamos en el equipo de Cristo o estamos en el equipo del mundo? ¿Y qué creen? No hay medias tintas, No le puede ir uno al Real Madrid y al Barcelona al mismo tiempo, por ejemplo, o a las Chivas y a la América. No, estás en un lado, estás en el otro, ¿verdad? ¿A quién? Sí, ¿verdad? América, dice mi hermano. Ok, entonces fíjense, esa es la circunstancia, ¿no? La cruz es locura para algunos. Platiquemos con un inconverso de esos reacios, de esos que dicen así. Hagan de cuenta un Gonzalo David de hace 30 años, un ateo así que defendía su ateísmo y se sentía hasta orgulloso y debatía por el ateísmo. Sí, así, pensémoslo. ¿Sí? 1 Corintios 1, del 18 al 24 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es,
nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora sí que más clarito ni el agua, ¿verdad? Más clarito ni el agua. No es cuestión de etnias, ni de razas, ni de culturas. Lo mismo para judíos que para griegos, que así les era otra manera de referirse a los gentiles. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el meollo del asunto. Así que los legalistas de Galacia seguían enfatizando la circuncisión. Los legalistas de hoy siguen enfatizando reglas, leyes, preceptos humanos en lugar de la crucifixión, y podían ganar muchos adeptos, muchos simpatizantes, porque a pesar del dolor en el cuerpo que causaba la circuncisión, era para ellos preferible que la vergüenza de la cruz. Dice uno: ¿cómo puede ser posible? Sí, y por eso hay tantísimos mártires anónimos que le decían, confiesa que el César es tu Señor y te salvas. Ahí está, mira, te suelto ya el león, ya te voy a soltar el león. Solamente di que César es el Señor y te salvas. Decían: no, mi Señor es Jesús. Hasta entregar la vida. ¿Qué muestra nos da? Miles de héroes anónimos murieron de esa manera. De tal manera, mis queridos hermanos, que la cruz es una barrera entre el mundo y los hijos de Dios. La mirada, los anhelos, las esperanzas están en Cristo, los hijos de Dios. No se busca la satisfacción efímera y en ocasiones hasta culposa en el mundo. Culposa no como un esquema jurídico, sino porque a veces esas goces, esos placeres mundanos que aparte de ser efímeros, es decir, transitorios, vienen acompañados inmediatamente de la culpa. A eso me refiero cuando digo culposos. Y en Cristo no, en Cristo hay vida plena, hay vida completa. Así que buscar la salvación por obras y regresar al esclavismo de la ley es no reconocer la culminación victoriosa del ministerio terrenal del Señor. Y en contexto de lo que acaba de pasar de Chuy, podemos decir: ¿perdió? No sabemos. Esperemos en Dios que haya entregado su corazón a Cristo y que esta muerte física no sea más que un paso previo al disfrute de la vida eterna en presencia del Señor. En eso está nuestra esperanza. Ya no hay dolor físico, ya no hay llanto, ya no hay angustia, ya no hay incertidumbre. Y rogamos a Dios porque haya entregado su corazón a Cristo en estos momentos de la enfermedad final y que haya culminado victorioso la carrera de la vida. Así que eso es algo que nos invita a la gracia de Dios, a culminar victoriosos, a terminar en la perseverancia de la fe. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Solamente el Señor lo sabe. Pero en el tiempo que estemos aquí, que aprendamos a conocer más al Padre y a Jesucristo, a quien Él envió. Así como dice nuestro lema de iglesia, eso es la vida eterna. Que empecemos a disfrutar la vida eterna aquí en la tierra, en el gozo de ser comunidad, en el gozo de ser iglesia, en el gozo de dolernos y condolernos juntos si alguien sufre,
y de gozarnos juntos si alguien está disfrutando. Así, esa es la vida eterna, mis queridos hermanos. Y entonces tiene sentido lo que escribe el mismo Pablo en los capítulos previos, que dicen: si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Nos vamos a la tercera enseñanza, la marca verdadera. Las heridas del Calvario ciertamente hacen de Cristo un hombre marcado. Un hombre marcado. Las espinas de la corona que laceraron su frente lo marcan. Las heridas de su espalda flagelada, la de las manos, la de los pies, dan esas marcas. Esas heridas, ¿qué significan para nosotros? Significan libertad, significan paz, significan amor, significan salvación. Cristo era un hombre marcado. Cristo tenía esas marcas. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo? Hay quien dice que llevaban los estigmas. ¿Sí saben eso de los estigmas? Es gente que de repente aparecen en su cuerpo, dicen, las heridas de Cristo, y las llevan. Hay Francisco de Asís, por ejemplo, era uno de los estigmatizados. Pero ¿se requiere eso? Eso es la marca que nos está pidiendo. La circuncisión era una marca también en el cuerpo, una marca que significaba la adhesión al pacto del judaísmo, una marca con la que no nació Abraham, ¿verdad? Se la hizo para ratificar el pacto. Así que nos pide llevar la marca de Cristo. Pablo menciona que se glorificaba en el Salvador crucificado y resucitado, se gloriaba en la cruz y todo su significado y su trascendencia para la humanidad entera, pero también para lo que pueda significar en lo individual para todos y cada uno de nosotros. Pablo no se gloriaba de una cruz cualquiera, había miles de cruces, miles, que habían cargado a los criminales. Pablo se gloriaba de una cruz en especial, de la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que la hacía especial? Quien había estado en ella. Eso es de lo que se gloriaba Pablo, de conocer a Cristo, de valorar a Cristo, de identificarse con Cristo, de ponderar verdaderamente lo que Cristo había hecho por la humanidad entera, pero también por él, por ese Saulo de Tarso, que era legalista, que era fariseo, que había perseguido a los cristianos y que había recibido de la misericordia de Cristo para transformarle de Saulo de Tarso a Pablo, el pequeño. No se gloriaba de una cruz cualquiera, sino de la cruz de Cristo. Ahí donde Jesús había soportado todo el dolor, toda la brutalidad, todo el sufrimiento. ¿Y qué lo sostuvo ahí? El amor verdadero, el amor incondicional. Jesús no nos amó porque éramos buenos, nos amó a pesar de lo que éramos. Como un Padre Celestial se alegra de que el Hijo camine por la senda de la verdad y la justicia que es Cristo Jesús, de la gracia de Dios. Ahí es donde se concreta la gracia de Dios, en la cruz del Calvario. Ahí es donde tiene la rúbrica final del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Se acuerdan que les dije? Las rúbricas sirven para dejar la última impresión, lo que quiere que se quede en el corazón, lo que quiere que trascienda al tiempo. Y Jesús quiso
rubricar su ministerio terrenal en la cruz del Calvario. Ahí es donde se concreta la gracia. No era una cruz donde hay un muerto criminal, sino un justo que había dado la vida por todos los demás. Los romanos se gloriaban de la brutalidad y el sufrimiento. Lo tomaban de ejemplo para que nadie quisiera ir a la cruz del Calvario. Y el justo quiso ir a la cruz. ¿Se dan cuenta del amor tan grande? Pablo se gloriaba de esa cruz porque había conocido en forma estrecha y personalísima a quien había muerto ahí. Me van a decir, Pablo caminó con él. No, Pablo no caminó con él mientras él estuvo en la tierra. Les puedo decir que Pablo seguramente en reuniones le criticaba, seguramente lo rechazaba, seguramente se burlaba. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo quiere Dios que lo conozcamos nosotros ahora? Crucificado y resucitado y hablándonos, susurrándonos al oído de su evangelio, hablándonos muchas veces de lo que es y de lo que puede significar en nuestra vida. Cristo es mencionado en la carta a los Gálatas por lo menos 45 veces. Y eso quiere decir que la comunión, es decir, las cosas en común que tenía Pablo con Cristo, eran muchísimas. Era Cristo mismo quien lo había discipulado, Cristo mismo quien le había enseñado, Cristo mismo quien le había hablado de la doctrina, Cristo mismo quien lo había transformado. ¿Por qué le das cosas al aguijón?, le había dicho el Señor en ese camino a Damasco. Y después lo convierte en el principal escritor del Nuevo Testamento. Así podemos ser transformados, mis queridos hermanos, por la gracia de Cristo. Habla de Cristo como camino exclusivo. Habla la persona de Jesús, cautivaba a Pablo, y era Cristo quien hacía la cruz gloriosa para él. Después de conocer a Cristo toda su vida previa, todo lo que había sido, lo toma por basura. No vale nada. No vale nada lo que se es sin Cristo. Los legalistas no se gloriaban en la cruz de Cristo porque no se gloriaban en Cristo. Ellos buscaban una marca en el cuerpo, pero la marca verdadera de las heridas de Cristo no es en el cuerpo. La marca verdadera es en el corazón de las personas. La marca verdadera es en ese corazón y cómo se expresa en nuestra cotidianidad. Esas marcas tienen que incidir en nuestra manera de vivir. Esas marcas tienen que mostrarse en nuestro caminar en el mundo. Porque entonces, si no son así, ¿qué caso tiene la muerte de Cristo en la cruz? Por ello es que Pablo expresa con claridad: ¿qué más? ¿Estar circuncidados o no estarnos? Lo que importa es ser nuevas criaturas. Eso es lo que dice Pablo en esta versión. Y es lo que dice el Señor a Nicodemo: el nuevo nacimiento es estar revestidos de un nuevo ropaje, el ropaje de Cristo, es ser transformados en una persona diferente a la que éramos antes de nuestro encuentro con Cristo Jesús. Y es darle la honra y la gloria solo a Jesús, en donde las cosas del mundo sean vanas, que no nos esclavicen, que no nos muevan, como nos puede mover y conmover la obra de Jesús en la cruz, en el Calvario. Y aquí la pregunta sería: ¿qué nos mueve, mi hermano? ¿Qué nos mueve al momento de abrir los ojos en la mañana? ¿Qué nos mueve en el momento de tomar una decisión? ¿Qué nos mueve para vivir la vida como la vamos viviendo en la cotidianidad? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Vamos a despedir precisamente con un poema que se llama No me mueve, no me mueve. No sé si ya lo han escuchado alguna vez. ¿No? Bueno. Dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en la cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar que te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, tú mismo que te quiero, te quisiera. Es un autor desconocido. No son las promesas de Dios, no son el castigo en el infierno, que nos debe mover el amor de Cristo. El amor de Cristo. Así que vamos a despedirnos concluyendo. ¿Qué nos pide Pablo en esta parte final? Morir a la vanidad, conocer las consecuencias de la cruz y llevar en nosotros la marca verdadera. Vivamos, mis queridos hermanos, una vida donde sea Cristo el eje, que sean sus marcas las que distingan nuestro corazón, que analicemos su sacrificio vicario en la cruz, que sacrifiquemos lo nuestro, que sacrifiquemos el yo, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. ¿Quién dice el entro? ¿Quién dice el entro al desafío? Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Pues nos despedimos, una carta preciosa, doctrinal, intensa, emotiva, salida del corazón pastoral de Pablo a una iglesia que se estaba desviando, a una iglesia que se estaba perdiendo en falsas doctrinas. Así que en eso pensemos, mis queridos hermanos, y vivamos la vida eterna desde hoy en esta comunidad de fe. Oremos, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, gracias porque inspiraste en el corazón de Pablo esta hermosa carta, Padre bendito, que hemos ido analizando porción por porción y nos has ido hablando, Padre, nos has ido retando, nos has ido desafiando, nos has ido emocionando, nos has ido exhortando a tomar decisiones, Padre bendito. Te rogamos que las marcas de Cristo queden ahí en nuestro corazón, indelebles, que no se puedan borrar y que se muestre en nuestra manera de vivir, en lo individual, en el seno de las familias, como parejas, como hermanos en la iglesia, como hermanos en la fe, que nos gocemos y que las marcas de Cristo, la marca verdaderamente importante, se nos note, Padre bendito, se nos note en nuestra manera de ser, de vivir y de conducirnos, sabiendo que en ti hay gracia, misericordia, piedad, perdón y amor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Damos nuestro texto lema y después despidamos alabando hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13.